de la noche con 2 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de AM a través de las pantallas de Canal 13. Estamos en vivo, como todos los domingos, acompañándoles en esto que genera debate no solamente en estudios, sino que genera debate también a través de las redes sociales, que en paralelo ya a partir de ahora empiezan a correr con el hashtag AM. Por supuesto, lo pueden seguir en @algoandamalpi también. Es la forma de comunicarse con nosotros vía Twitter o hacerlo vía Facebook en nuestra fanpage. La manera en que ustedes finalmente tengan la posibilidad de acercar un comentario, una opinión, un parecer respecto al programa, donde vamos a estar debatiendo puntualmente el tema que iniciábamos la semana pasada y que en toda esta semana fue sin duda debate, incluso activando varias organizaciones, incluso respondiendo cátedras de medicina de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional de Asunción, médicos respecto al embarazo de una niña de tan solo 10 años y qué es lo que se hace con una situación como esa. Hoy vamos a ampliar un poco más el debate y tenemos a Guillermo Brance, quien ya está con nosotros en esta misión. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente en casa y así mismo vamos a hablar de un tema mucho más común de lo que parece. Y vamos a iniciar, ¿te parece, Santi?, con el material disparador de la noche, que tiene que ver justamente con el abuso, porque sabemos que esta niña de 10 años fue abusada por su padrastro, según lo que se conoce hasta ahora, según la denuncia. Sobre todo lo que invitamos a la gente es a dejar un poquitito ese tabú de no se puede hablar de este tema. Invitamos a hablar del tema porque creo que amerita. En la semana inclusive de nuevo se generaba, digo bien, el debate de no se puede hablar de esto porque hay una niña de por medio en este momento debatiendo en esa situación de complejidad que implica una situación como esta. Pero no estamos hablando solo de una niña, estamos hablando de 20.000 embarazos adolescentes que se dan y alguien de alguna u otra forma tiene que encarar el debate. Si tenemos una legislación y esa legislación está dormida, hay que despertarla y hay que movilizarla para que finalmente la gente que practica, que incita al aborto, siendo una cuestión ilegal, finalmente sea procesada. Y si no somos capaces de administrar una situación de realidad como es la que nos toca vivir, encarar desde otro punto de vista el análisis. La invitación que hoy les hacemos es hacer parte del programa en este debate y entender que cuando hablamos de violación, cuando hablamos de abuso, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, y cuando hablamos de una niña a la que no solamente hay que evaluar si está en condiciones de dar o no a luz a ese hijo, a esa hija, sino que ver si está en condiciones de criar posteriormente a sus 10 años de edad, creo que hay que encarar el debate de manera integral. Por eso les invitamos a ser parte hoy de ese debate con el hashtag de AAMI. Sí, señor, y vamos a arrancar el debate con este material de introducción que tiene que ver y que va a hablar del abuso. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que llevan a que esto, como les decía al arranque de este programa, sea mucho más común de lo que conocemos? La pobreza, el nivel sociocultural, la educación, todos estos factores que suman para que tengamos hoy muchísimos casos, no solamente de niñas y adolescentes embarazadas, sino de niñas abusadas. Vamos al primer material de la noche. El caso de la niña de 10 años, abusada y embarazada, cuyo padrastro es el principal implicado y se encuentra prófugo, sumado a la decisión del juez de encarcelar a la madre, despertó en la ciudadanía una andanada de comentarios que apuntan a diferentes ámbitos. Este tipo de situaciones tienen un componente multifactorial, indiscutible, que merece un abordaje amplio. No se puede soslayar el factor cultural y social de nuestro país. Las poblaciones empobrecidas presentan características que facilitan estos hechos. La organización familiar, que es casi coyuntural, sobrevive en medio de carencias, lo que aleja a los padres de sus hijos. Asimismo, debemos asumir que existe un número cada vez más grande de padres y madres ausentes en la crianza de los chicos. Estos niños quedan bajo la tutela de algún mayor, que puede ser, en el mejor de los casos, algún familiar lejano. De lo contrario,
se arreglan como pueden. En el génesis de toda la gran problemática existente en el Paraguay, hallamos un factor esencial: la educación. Describiendo la realidad familiar actual en el país, en donde la familia está dividida, tenemos que sumarle el siguiente componente clave: la paupérrima educación que se brinda en el sistema formal. En la sociedad del conocimiento, de los estímulos multiplicados, de la sobrecarga de datos, en lugar de brindar a los desprotegidos de elementos para su desarrollo personal, los dejamos a su libre albedrío, con las consecuencias que esto trae aparejada. Para fortalecer este nefasto escenario educativo, es necesario agregarle un elemento decisivo: la enorme hipocresía social en la que vivimos. Negamos todo tipo de acceso a una capacitación amplia, que fortalezca los valores y en el que incluya en su agenda entre las prioridades la educación sexual. Preferimos evitar tratar el tema, como si por generación espontánea los niños y adolescentes tomarán conciencia de esa dimensión de su vida fundamental para su desarrollo como persona. Como en matemáticas 2 más 2 es 4, en la sociedad paraguaya se cumple con frecuencia casi científica este resultado: a una pobre educación, una mala calidad de vida. Eso se refleja en el plano sanitario. El embarazo adolescente es un indicador paradigmático. Más de 400 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz otros niños, sin las condiciones emocionales, sociales y económicas para darles el sustento que requieren para su desarrollo. La edad de inicio sexual en nuestro país es de 13 años. En un gran porcentaje de casos, los chicos inician sus relaciones con sus pares. El abuso de mayores, casi siempre del entorno familiar, es otro factor preocupantemente habitual. Ahora bien, es impensable considerar que niños de 13 años tengan los elementos suficientes para asumir la responsabilidad de iniciar su vida sexual. Hablar de un probable embarazo es uno de los componentes de riesgo. Las enfermedades de transmisión sexual son otro problema que se presenta en el horizonte de estos chicos. Chicos que no tienen los elementos suficientes para afrontar estos retos, ya que no fueron capacitados para superarlos. La aventura en la que se embarcan los niños y adolescentes paraguayos presenta estos componentes como factores decisivos para sus vidas. Sin embargo, preferimos esconder la basura bajo la alfombra. Miramos a otra parte, como si de esa manera hallaremos las soluciones reales a desafíos que nos superan. En este escenario, irrumpe un tema que surge cada vez que se conoce este tipo de noticias, como la que atraviesa la niña de 10 años con un embarazo de alto riesgo producto de abusos. La posibilidad del aborto como una alternativa de solución. Un abordaje polémico que levanta todo tipo de pasiones, desviando muchas veces el foco del problema. ¿Estamos preparados para debatir ampliamente todos los aspectos que se involucran en este tipo de realidades? ¿Cuál es la alternativa que ofrecemos como sociedad para intentar garantizar calidad de vida a los más desprotegidos? Es momento de debatir. Mañana puede ser demasiado tarde. Para aquellos que dicen no se puede hablar de este tema porque hay una niña que ahora está atravesando por esta situación, reitero lo que decía al inicio del programa. El caso visible es de una niña. Hay 20.000 embarazos adolescentes por año y las cifras de violencia intrafamiliar, las cifras de violencia que derivan en abuso en el seno familiar son espantosas realmente y las compartíamos el programa pasado, las vamos a volver a compartir en el programa de hoy.
Aquellos que pretenden rehuir del debate, lo que plantean directamente es que quienes hacen o abren la cancha para que se pueda hablar del tema directamente son asesinos o son personas que están en contra de la vida. Pervertir de esa forma probablemente no lo vamos a poder evitar. Lo que queremos esta noche en ADM es que ustedes en sus casas tengan los elementos suficientes como para poder decir: ¿es necesario debatir el tema o ni siquiera hay que hablar de una cuestión como esta? En el programa de hoy teníamos también invitado a Javier Leiro, una persona que es psicólogo, activa en organizaciones pro vida, y de manera irresponsable, creo, Javier, sobre la hora, avisó que no iba a venir cuando supo que del otro lado iba a estar Lilian Soto hablando y defendiendo su postura con relación a esta situación. Una postura que fue visible en los últimos tiempos y con mucha fuerza. Quiero aclarar eso de entrada, porque quien más que menos, al ver esta presencia única de Lilian, va a decir: pero ¿por qué solamente le dan voz a una persona que está a favor del aborto o la interrupción? Javier Leiro fue invitado, él se comprometió a venir esta noche y de manera irresponsable ha comunicado a la producción que no va a estar porque no quiere debatir sobre este tema. Lamento mucho, nos hubiera gustado tener su postura. Lilian Soto fue candidata a la presidencia de la República, es activista política, es médica, está en el movimiento, ¿el partido ya hoy? Partido. Cuñá Prenda. Lilian, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago, a vos y a quienes ven el programa. Gracias por la invitación y por la oportunidad de debatir este tema que realmente creo que desde hace mucho tiempo ya se debiera haber abordado en nuestra sociedad, el tema de la política pública con respecto al aborto. Lilian, ¿qué es lo que urge en el caso de esta niña en particular? Para luego, a partir de ahí, empezar el debate un poco más amplio. Sobre el caso de esta niña, ¿qué es lo que urge? En el caso de esta niña, urge una junta médica independiente que esté constituida por ginecobstetras, por pediatras y por psicólogos y psicólogas. Y tiene que ser lo suficientemente, repito esta palabra, independiente esa junta médica como para hacer un análisis que esté desprovisto de todo fundamentalismo y que en consecuencia tenga como elemento central la vida, la salud y el futuro de esta niña. El futuro tanto psicológico como biológico, anatómico, como en cuanto a su propia salud reproductiva futura. Entonces, creo que ese es el elemento central hoy. Ojalá eso se dé lo antes posible y el Estado deje de fallarle a esta niña, porque todo el sistema estatal le ha fallado. Falló el sistema de salud estatal, falló el sistema de justicia y falló el sistema educativo también. Y eso es muy claro. Y en tanto no se den los pasos necesarios, sigue fallando el Estado a una niña que hoy requiere que efectivamente esa protección se produzca. Ahora, el planteamiento original que estás haciendo, Lilian, tiene que ver ya con la interrupción de ese embarazo o con una junta médica que originalmente haga la evaluación respecto a la situación de la niña. Claramente el planteamiento tiene que ser de una junta médica que haga hoy el análisis, porque hay muchos otros elementos. Yo no me quiero referir mucho al caso, pero cualquier persona que esté en el ámbito de la salud, de la medicina, sabe que tiene que mirar una serie de aspectos en esta etapa de ese embarazo. Es decir, cuando hablamos de una interrupción, tienen que darse toda una serie de elementos que tienen que considerar lo que significa el proceso por el cual va a pasar esa niña en cualquier caso y cuál es el procedimiento que menos sufrimiento le traerá tanto ahora como en el futuro. Y para eso tiene que haber una evaluación. Lilian, en casos como este, no es suficiente con que hablemos de una niña de 10 años, no es suficiente con que ella haya sido abusada sexualmente, claro, está, ¿verdad? No es suficiente que la madre hoy esté en la cárcel como para plantear ya una interrupción o qué otros elementos se necesitan evaluar a la hora de tomar una determinación como esa.
Y existen varios elementos que los ginecobstetras tienen que evaluar y también los pediatras y las pediatras. Y sobre todo por el nivel de avance de un embarazo en una niña y en consecuencia cuál es el mecanismo a través del cual se produciría la interrupción. Entonces de eso hay que hablar, de cuánto más de tortura se le infligiría a esta niña en caso de utilizar algún tipo de procedimiento y qué procedimiento. Entonces de eso pueden conversar los especialistas y las especialistas y ellos lo saben y quienes conocemos de medicina lo sabemos también. Entonces, muy claramente, en un caso de estas características tiene que actuar una junta médica independiente, no una junta médica constituida por personas que están nada más y nada menos que hablando de partos normales en una niña de 10 años, cuando lo que menos existe es normalidad en una situación de estas características. Entonces, ese análisis tiene que ser realizado de una manera absolutamente seria, apropiada, un análisis que considere en primer lugar la vida de la niña presente y futura y el menor grado de sufrimiento que ella pueda tener durante todo lo que significa a partir de ahora todo esto, pero diciendo claramente que en realidad ya hay casi 2 semanas de retraso, 2 semanas en las cuales no se actuó para hacer lo que corresponde, que es una junta médica que evalúe la situación de esta niña. Si hubiésemos estado al inicio de un embarazo de una niña de 10 años, claramente la posición tenía que haber sido poner a disposición de la niña y de sus familiares la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es clarísimo, porque cuando se produce un diagnóstico de esas características, la legislación habilita hoy a que por estar en peligro la vida de la niña, entonces se tenga que producir la interrupción. Pero ese protocolo es el que el Ministerio de Salud no se atreve a implementar y en consecuencia no ofrece ese mecanismo, ese procedimiento de interrupción voluntaria en los primeros tiempos del embarazo hasta las 12 semanas, que es lo que normalmente se considera como un proceso de interrupción que todavía cabe dentro de lo que es un aborto. Y al no tenerse ese protocolo y al no tenerse esa actuación, entonces ahí es donde tenemos la aberración que hoy está sucediendo cuando desde el propio Ministerio de Salud nos dicen que para ellos es normal haber hecho parir a una niña de 9 años o de 10 años o de 11 años. Entonces esa es la situación que claramente hoy nos tiene que hacer pensar en todo lo que significan las disposiciones legales y los protocolos que tienen que ser implementados. Es decir, la primera opción que hay que ofrecer a la niña, haciendo que la voz de la niña, en cualquier caso me estoy refiriendo, en otros casos que pudieran suceder o que ya han sucedido, a esa niña y a esos familiares la interrupción voluntaria del embarazo, porque eso lo dice además la legislación, lo habilita, lo permite. Es decir, no estamos hablando de algo ni siquiera que requiere una nueva legislación. Por otro tipo de legislación sí peleamos quienes estamos luchando desde hace mucho tiempo por la legalización del aborto, por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y porque esta política que hoy lo único que hace es impedir que las mujeres que no tienen recursos accedan a un aborto voluntario, seguro, con todas las condiciones, tiene que ser dejada de lado. Pero esa es, digamos, una lucha y un debate, una discusión que la estamos llevando en todos los campos. Pero en casos referidos a la niña, a las menores de 3, a las que tienen menos de 13 años, creo que no hay ninguna duda con respecto a la actuación que debiera tener el sistema de salud. Por eso me sorprende, Lilian, cuando la vez pasada escuchaba al doctor Bataglia, que estaba con nosotros, y decía él, nosotros tuvimos casos de niñas de 11, de niñas de 9 años, que han sido madres sin ningún tipo de inconveniente, no hubo ningún tipo de problema. O sea, tomar el hecho de que una niña de 9, 10 años sea madre y hablar de una madre a esa edad
me parece que vulnera muchísimos derechos que no estamos notando. Y en el caso de esta niña, hablábamos la vez pasada con el equipo de AAM en el momento que debatíamos sobre el tema, y decían, aquellos que defienden que continúe el embarazo, lo que probablemente no entienden es que tiene a la madre en la cárcel. Está en situación de pobreza. Esa niña necesita que alguien la cuida ella y necesita que alguien cuide de esa criatura posteriormente. ¿Y qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar cuando esa niña esté recorriendo con otro embarazo en un semáforo pidiendo que le den plata para poder seguir viviendo? O sea, creo que hay varios factores que tienen que ver con el posparto inclusive, que nadie ve. Es como que puede parir adelante con que ella dé a luz finalmente a esa criatura, puede ser madre, pero ¿qué pasa con el contexto familiar de esa niña posteriormente? ¿Quién se hace cargo? ¿Y qué pasó con todas las otras niñas que dieron a luz y que con tanta naturalidad informa el ministerio que las hicieron parir? Nada más y nada menos que 680 niñas son los datos que nos presenta el propio Ministerio de Salud. 28 muertas, 28 muertas. Es decir, ¿qué sucedió posteriormente? ¿Por qué murieron? ¿Cómo se produjeron todas estas situaciones? Realmente creo que no solamente tiene que ser objeto de investigación, sino una de las cuestiones prioritarias en nuestra sociedad, porque es excesivamente hipócrita estar hablando en realidad de todo lo que significa supuestamente el nacimiento de una criatura con niñas de estas características como madres, entre comillas, y posteriormente desentenderse de todo lo que existe en el futuro para esas personas que han visto no solamente truncada su infancia, una niña de menos de 14 años, porque eso es lo que se considera la niñez, y a partir de ahí todo lo que es su futuro. Entonces creo que en realidad hay mucha irresponsabilidad por parte de los médicos. A mí me impacta, lo tengo que decir con mucha sinceridad, me parece absolutamente irresponsable un discurso médico desde el poder que normaliza y naturaliza que criaturas estén embarazadas y pariendo. No pueden hacer eso, no pueden, sencillamente no pueden esos colegas y esas colegas que están hablando de la normalidad del parto normal, de que va a llegar a término, etcétera, etcétera, y que ellos conocen luego los casos porque siempre los reciben. Pero ¿qué hicieron durante todo este tiempo? ¿Por qué no apelaron a lo que dice hoy la legislación, que cuando está en peligro la vida de la niña, cuando está en peligro la vida, entonces tiene que ser interrumpido el embarazo? ¿Por qué no hicieron esas interrupciones cuando diagnosticaron embarazos de menos de 12 semanas? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Esta niña puede morir, Lilian? Yo no me puedo referir a eso, Santiago, porque creo que los especialistas van a hablar, pero es lógico que existe el peligro. Es decir, un útero de una niña que tiene, menos de 34 kilos, menos de 35 kilos. Yo me imagino esto simplemente, ¿verdad? Como persona que vio el cuerpo humano cuando estudié y cuando seguí ejerciendo la medicina, con 1,39 de estatura. Es decir, ese es un cuerpecito infantil, ese es un útero infantil. Y un útero infantil, es decir, hay que ver si soporta o no soporta el crecimiento. Entonces, por supuesto que está en peligro la vida de la niña, indudable eso es. La cuestión es que como dejaron que todo esto ocurra desde las instancias que tenían que haberse realmente responsabilizado de proteger a la niña, hoy estamos ante una situación en donde un equipo tiene que evaluar cuál de los peligros, en cuál circunstancia habría mayor peligro para la niña. La vez pasada cuando hablábamos de este caso, decía que nosotros habíamos hecho en varias ocasiones y en varias temporadas cámaras ocultas mostrando cómo se abortaba sin ningún tipo de inconveniente, yendo a un médico, diciéndole cuánto es lo que cuesta esto, cuesta tanto, se paga, se aborta y se acabó la historia. Ni una sola persona, y luego vamos a mirar las estadísticas, qué es lo que dice la justicia, fue condenada por un hecho como ese. Cuando se plantea el debate, doctora, y cuando se habla desde una perspectiva de derechos, todos saltan diciendo asesinos, no cuidan la vida, no protegen la vida. Sin embargo, las cifras de aborto en nuestro país son altísimas.
no hay una sola condena. Lo que parece que estamos haciendo es invitarle a la gente a que aborte nomás en silencio y que ni siquiera oseen compartir desde una perspectiva de derecho el debate de ¿tengo o no derecho a cuidar mi vida o a proteger mi vida en un caso como este? Probablemente, y como me están diciendo los compañeros, el caso que la familia de esta niña haya tenido recursos económicos, nosotros no íbamos a estar debatiendo sobre este tema. Como no debatimos sobre, y voy a dar algunas cifras probables, porque nadie puede dar una cifra exacta de los abortos que se realizan en nuestro país. Creo que vos vas a dar algunas estadísticas. El estudio que se hizo hasta el 2009 mostraba alrededor de 8.500 abortos por año. Solamente como egreso del sistema de salud público. ¿Qué significa eso? Que solamente fueron las que llegaron hasta el sistema de salud público y complicadas. Es decir, no está dando la cifra total de abortos. Pero hagamos otras inferencias. ¿Cuáles son las cifras que hoy claramente todas las instancias que estudian la salud a nivel internacional dan? Que existen alrededor de 21 a 55 abortos inducidos por cada 100 nacidos vivos. Hagamos los cálculos. ¿Qué significaría eso en nuestro país, donde tenemos entre 100 y 150.000 nacidos vivos por año? Es decir, podríamos estar teniendo entre 50 y 70.000 abortos al año. Y si vamos a las cifras que se dan con respecto a la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres, en América Latina y el Caribe tenemos hoy alrededor de 30 abortos por cada 1.000 mujeres. Y nosotros somos alrededor de 3 millones de mujeres en Paraguay. Es decir, nos daría una cifra, unos 90.000, pongamos que la mitad sean abortos no inducidos. Podríamos estar teniendo una cifra de unos 50.000 abortos que se están produciendo al año, porque las mujeres cuando se embarazan y deciden no llevar ese embarazo a término, abortan. Pero cuando se tienen los medios económicos, uno puede ir a donde se realizará un aborto seguro. Y si no es aquí en el Paraguay, pues se toma un avión y se va a Uruguay, se va a México, se va a Inglaterra, se va a varios estados de los Estados Unidos. Entonces de eso se trata. ¿Cuál es el problema? El problema es que la sociedad no puede hoy, por causa del fundamentalismo y de los grupos de presión, permitir que se discuta sobre la libertad de decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Entonces es una cuestión de género y es una cuestión de clase. Porque las mujeres ricas o las mujeres con medios económicos sí pueden abortar sin ningún problema y lo hacen. Es decir, no estamos hablando de la posibilidad, y todos lo sabemos, Bataglia lo sabe, es decir, lo saben todos. Y lo hacen en las mejores condiciones, en los mejores sanatorios. En las mejores condiciones, y eso se sabe en nuestra sociedad. Es una sociedad pequeña, nos conocemos muchísimo, conocemos todo lo que va sucediendo, y sobre todo las mujeres o abortamos o hemos acompañado a alguien a abortar, o le hemos orientado a alguien para que aborte, porque cuando decide abortar una mujer, lo hace. Entonces, una política de penalización como la que existe, que además es una política de penalización ridícula, solamente para el yaque. 2 años de prisión para las mujeres, lo cual inmediatamente se convierte en una cuestión de sustitución. Pero penaliza más a quien lo hace. Entonces, ¿qué es lo que impide? Impide que se haga un aborto en condiciones seguras. Y a partir de esa penalización que existe, entonces, por supuesto, las mujeres no pueden acceder, las mujeres que no tienen medios. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces, una política pública de penalización del aborto no evita abortos. No evita abortos. Lo único que hace es que las mujeres que no tienen los medios, las mujeres pobres, las mujeres sin los recursos,
mueran en el intento de abortar en condiciones poco seguras. Está con nosotros Enrique Dávalos también para compartir estadísticas, datos respecto a este tema que estamos hablando. El hashtag es AAM. Nos encantaría que ustedes sean parte del debate. Vamos a ir leyendo algunos de sus mensajes también esta noche. Enrique, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Santiago, mi saludo también a la teleaudiencia. Y los datos que daba la doctora recién, 50.000 abortos al año en nuestro país. Sin embargo, quieren saber cuántos de estos datos llegan a la justicia y cuántos de estos terminan con una condena. Vamos a mostrarle unos datos que obtuvimos del archivo judicial de los últimos 3 años. En el 2013, en Asunción, Central y Cordillera, 7 procesos por abortos. En Asunción 3, en Limpio 2 y 2 en San Lorenzo. ¿Y quieren saber cómo terminaron estos 7 procesos iniciados en el 2013? Fíjense en la siguiente placa. Decíamos 7 procesos en el 2013. ¿Cómo terminaron? 7 terminaron con un sobreseimiento. Perdón, 3 con sobreseimiento, perdón. 2 con suspensión condicional, 1 desestimación, 1 persona que hasta ahora está siendo buscada, declarada en rebeldía, y 0 condenas. Pero fíjense en el dato que daba también la doctora, las suspensiones condicionales. Al ser un delito el aborto y no un crimen, teniendo una expectativa de pena que va hasta 5 años, significa que se llegó a un arreglo, una norma de conducta, alguna sanción mínima, alguna obra de caridad, alguna obra de solidaridad, y fue suspendida la pena, una suspensión condicional. Así terminaron y fue lo más lejos que llegó en el 2013 porque hay 0 condenas. Fíjense lo que pasaba en el 2014. De vuelta tomamos los datos de Asunción Central y Cordillera. 5 procesos en el 2014. 1 en Luque, 2 en Lambaré, 1 en Asunción y 1 en Limpio. ¿Cómo terminaron estos 5 procesos del 2014? De la siguiente manera. 1 tiene suspensión condicional, de vuelta lo mismo. Y los demás procesos hasta ahora continúan. Es decir, tampoco hubo ni una sola condena el año pasado por aborto, de los 5 que iniciaron en Asunción Central y Cordillera. Los datos del 2015, porque tenemos también datos de lo que va de este año y tenemos otros datos más que vamos a sumar también. ¿Cuántos abortos, cuántos procesos iniciaron por aborto este año? 2. Por abuso sexual en niños iniciaron 15 procesos, lo que significa cuando hablamos de abuso sexual en niños son personas que tienen menos de 14 años. Acoso sexual 3. Cuando hablamos de acoso sexual, hablamos de casos de dependencia, un jefe a su empleada, una relación de jerarquía y de dependencia. 3 acosos sexuales en el 2015. Abuso sexual en personas indefensas, 2, que implica un abuso sexual a una persona indefensa, una persona que está desmayada, una persona que está alcoholizada. Eso implica personas indefensas. Tenemos 2 casos, 2 procesos iniciados este año. Por coacción sexual, ya mayores de edad, 7 procesos iniciados en el 2015. ¿Cuántas condenas hubo con estos datos, incluyendo la de aborto en el 2015? 0. Todos los procesos continúan hasta este momento. Desde 2013 hasta el 2015, 0 condenas por aborto, Santiago. No estamos hablando de ni una sola persona que haya finalmente pagado, Enrique, como dice la legislación paraguaya, por un caso de aborto, dentro de una sociedad que nos habla de un delito que impide que se pueda realizar esto de manera cuidada, con todos los medios adecuados para poder hacerlo, pero finalmente no lleva ningún tipo de condena. No lleva ninguna condena y al ser un delito que tiene hasta una expectativa de pena de 5 años, la sanción máxima puede ser un arreglo judicial. Imagínense que nuestra legislación considera una especie de asesinato, una muerte, sin embargo, la solución puede ser un arreglo que implique una obra de caridad, por ejemplo, y eso fue lo más lejos que llegó un caso de aborto en nuestro país en los últimos 3 años. Gracias, Enrique. Ese de alguna manera es el mensaje que deberíamos resaltar, y vamos a hacer la pausa en breve, que se da hoy en nuestro país. Y atención a aquellos que tratan, reitero lo que decía al inicio del programa, de asesinos, de criminales, de delincuentes, aquellos que plantean el aborto ante casos extremos. No estamos hablando, no me interesa tener este hijo, voy a matarle por el camino. Estamos hablando de casos como este que estamos debatiendo en la noche de hoy, que venimos debatiendo hace algunas semanas. Creer que en Paraguay eso que dice la legislación es finalmente lo que sucede, es vivir en un termo. Eso no pasa. Quienes dicen en Paraguay todavía defendemos la vida se equivocan, porque en Paraguay los abortos son comunes. Los abortos en Paraguay se realizan sin ningún tipo de pena posterior, aunque exista dentro de la legislación.
En Paraguay es tan fácil como acceder a 800.000, 500.000 guaraníes para que en un sanatorio finalmente se realice un aborto. Sáquense esa idea que en Paraguay no se aborta. En Paraguay se aborta. El único problema del aborto en Paraguay es cuando se debate. El resto del tiempo se hace sin problema. Y cuando a alguien lo descubren abortando, sea a través de una cámara oculta, un procedimiento fiscal o lo que sea, no pasa nada. No pasa nada. Si esa no es una invitación de aquellos que rehuyen del debate para que el aborto sea clandestino y para que no solamente se acabe con la vida de una criatura, sino que también se pueda acabar con la vida de la madre por las condiciones en las que se practica ese aborto, entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Doctora, estas estadísticas de alguna u otra forma nos muestran lo difícil que es debatir, pero lo fácil que es practicar un aborto. A mí lo que más me impacta, te diré, Santiago, es lo siguiente. La incapacidad de pensar en términos de políticas públicas adecuadas para abordar ciertos problemas. Y digo, hasta los propios religiosos y fundamentalistas, si el aborto estuviera legalizado, jamás se hace un aborto cuando está legalizado, sin un proceso previo, un proceso de consejería, un proceso de acompañamiento para ver si la decisión de la mujer es firme. Y en ese proceso uno puede incluso identificar si las causas por las cuales una mujer está pretendiendo abortar no son causas que podrían tener una solución por parte de la sociedad. Entonces, me parece que es absolutamente irresponsable no plantear una política adecuada de legalización. Y hoy el Parlamento está discutiendo, porque está discutiendo nuevamente la modificación del Código Penal. No llamó a las organizaciones de mujeres que desde hace años estudiamos y producimos los datos, porque no se producen así nomás los datos, no se estudia todo esto. Solo estudiamos, analizamos las organizaciones que estamos desde hace mucho tiempo debatiendo sobre los derechos de las mujeres. ¿Y qué pasa? Llama a las instituciones públicas, hace una consulta desde la Comisión de Reforma del Código Penal, hace una consulta a la Universidad Nacional, a la Universidad Católica. Esas son las consultas que hace hoy el Parlamento y no está debatiendo abiertamente con toda la sociedad esto que es una realidad y que si dejara de ser un tabú, entonces probablemente muchas mujeres se animarían a hablar de una realidad que la vivimos todos los días. Y los médicos y las médicas también. Y los obstetras y las obstetras también. Esa es la realidad por la que vivimos. Esos datos, esas cifras. Entonces, cuando hay una posición de estas características, hay que ser muy claros. ¿A quién se le está afectando? Se está afectando a las mujeres que no tienen recursos. En realidad es una cuestión de clase y género. De eso estamos hablando. Porque quien quiera abortar en este país, aborta sin ningún problema. Vamos a hacer la pausa, pero antes de la pausa vamos con Guillermo Grance. El hashtag es AM, ahí vamos leyendo sus mensajes, la opinión que tengan respecto a este tema que estamos debatiendo y donde todavía tenemos a muchos invitados para hablar. En la primera parte de aborto en particular y en la segunda parte del programa para hablar de violencia intrafamiliar, dos cuestiones que van muy de la mano si es que empezamos a mirar las cuestiones en contexto. Gracias, Cervepar, por estar con nosotros y por hacerlo también en radio. Estamos recibiendo una cantidad impresionante de mensajes realmente a través del Twitter. El hashtag es AM. Vamos a ir leyendo los mensajes que tengan. ¿Será que entendés de qué se trata el programa? Un debate que se da ahí entre algunas personas a través de las redes sociales. Legalizar el asesinato, Pío. ¿De qué hablan? Dice Derlisa Maniego. El problema es que causan muertes maternas en numerosos casos por la condición de clandestinidad en que se realizan, dice Diego Ariel Gamarra. Lourdes dice,
En Paraguay todo es callado, solo cuando se presenta un debate aparece su tabú. Preguntan cómo nos pueden ver desde el exterior a través de la página. Preguntan por qué no está la gente de Provida. No está porque no quiso estar. Se le invitó, aceptó venir Javier Leiro y finalmente sobre la hora, reiteró de manera irresponsable, cuando supo quién iba a estar aquí con nosotros también, decidió no venir, no encarar el debate. Él sabrá lo que hace, pero me parece una cuestión irresponsable. Hashtag AM. Ahí vamos leyendo los mensajes que tengan para nosotros. Hablabas hace rato, doctora, de una legislación que existe, pero en contrapartida de algunas modificaciones que se deberían dar en función a una lucha que vienen teniendo ustedes como organización hace un tiempo. ¿De qué se trata? Aquello de que la mujer decida sobre su cuerpo y qué es lo que va a hacer con su cuerpo. Pues se trata de la legalización del aborto hasta las 12 semanas, a través de un proceso acompañado con todo aquello que signifique la consejería, como se ha aprobado ya en Uruguay, como se ha aprobado en el Distrito Federal de México y como en todos los países en los que se establece una legislación de estas características se contempla. ¿Qué es lo que esto posibilita? Posibilita que el aborto se realice en condiciones seguras, que la mujer esté segura de su decisión, de que no existan otras alternativas y de que no se produzcan estos aspectos que son los que llevan a la muerte de mujeres, que se trata simplemente de una cuestión de tener los recursos económicos para el acceso a un aborto en condiciones, digamos, asépticas, porque las complicaciones de un aborto se producen cuando se hacen en malas condiciones. Eso es lo que sucede cuando se realiza en un tiempo prudencial. Nadie pide despenalizar o legalizar el aborto en cualquier etapa del embarazo. No es así, eso no existe en ninguna parte y los movimientos de mujeres jamás hemos pedido una cuestión de estas características. Sí que en un tiempo determinado exista la posibilidad de esa interrupción sin que esté penalizado y en consecuencia poder acceder a todos los servicios. Cuando se produce un aborto en condiciones de asepsia, con todos los elementos adecuados, no existe ningún tipo de complicación. ¿Cuándo se producen las complicaciones? Cuando la mujer utiliza un medicamento y se quedan los restos, cuando se hace un legrado en malas condiciones y a partir de ahí se produce una hemorragia y entonces se desangra la mujer que está teniendo, a la que se le practicó mal el aborto, o cuando existe una infección posterior porque se hizo en condiciones que no estaban adecuadas. Y los médicos y las médicas lo saben perfectamente, porque diariamente se hacen legrados, ya sea por abortos inducidos o por pérdidas. Entonces, creo que este elemento es central de comprenderlo, es poder tener todas las condiciones para que el aborto sea seguro para las mujeres. No mata a las mujeres y no mata a las mujeres pobres, porque son las mujeres pobres las que mueren. Por otra parte, existen causales muy claras. Por ejemplo, la violación. Es decir, es increíble escuchar a cierta gente que se expresa con respecto a ni siquiera permitir el aborto legal en casos de violación. Para empezar hay que tener un útero para poder pensar en eso. Es decir, yo en eso creo que soy bastante radical. Creo que los señores deberían tener mucho respeto al hablar de mujeres obligadas a proseguir un embarazo como fruto de una violación. Porque en realidad cuando se produce una situación de estas características, si la mujer no puede decidir interrumpir ese embarazo, sencillamente se la somete a tortura. No hay otro nombre para algo de esas características. Si la mujer decide continuar el embarazo, pues entonces sabrá por qué lo hace. Pero si decide interrumpirlo, tiene que poder interrumpirlo. Es decir, el fruto de una violación es nada más y nada menos que tener durante todo ese tiempo del embarazo, revivir todo el proceso de una violencia extrema como es la violación y posteriormente también, de acuerdo a lo que suceda con ese embarazo. Entonces, creo que ni siquiera pensar en causales de esas características, en Paraguay hemos llegado a absurdos. Hace unos años, un embarazo extrauterino significa que no se aloja
el óvulo fecundado no se aloja dentro del útero, se aloja en otro sitio. Es decir, no puede llegar a un final ese embarazo, y si llega, produce tales daños a una mujer. En el caso que había sucedido, estaba alojado en el fondo de saco de Douglas. Esa es como un fondo de saco virtual que se encuentra entre el recto y el útero. Es decir, nada más y nada menos que pretendían que ahí crezca un feto. Es decir, es algo increíble. Ahí sí el sistema de salud actuó, hizo lo que tenía que hacer, interrumpió ese embarazo porque la mujer además lo pedía, porque en todos los casos el planteamiento es que tanto una interrupción por causales o por tiempo tiene que ser voluntaria. Es decir, las mujeres, los movimientos de mujeres jamás hemos planteado abortos obligados a nadie. Ahí quiero parar un poquitito, doctora, y plantear lo siguiente. Yo creo que hay causales que de alguna manera pueden llevar a una persona a decir: yo no quiero tener a esta criatura, yo no quiero dar a luz a este bebé. Ejemplo, un aborto en estas circunstancias, el que estábamos debatiendo, el de la niña. Estamos hablando de un caso de violación, estamos hablando de una niña de 10 años, estamos hablando del caso que planteabas como causal de una mujer que haya sido violada y producto de esa violación haya quedado embarazada. Ahora, lo que quiero dejar bien en claro es, tu postura es inclusive hasta un determinado tiempo, 12 semanas creo que hablabas, que la mujer, incluso aquella que decidió mantener relaciones sexuales con otro hombre en un momento determinado, quedó embarazada, por el camino a la tercera semana no le gusta ese embarazo, dice: yo no quiero tenerle a este hijo. Ahí incluso vos planteás la libertad de la mujer de decir: voy a abortar. Lo que pasa, Santiago, es que la expresión que estás dando no es tal cual, no es que una mujer dice: por el camino no me gusta este hijo y en consecuencia quiero abortar. No hay mujer que aborte simplemente por pasatiempo. No hay mujer que aborte simplemente porque se levantó de mal humor y entonces decidió abortar. Una decisión de esas características tiene su fundamento siempre y muy claros por parte de las mujeres. Por algo abortan. No es fácil llegar a la decisión de aborto, y todas las mujeres lo sabemos, porque o abortamos, o nuestras amigas han abortado, o nuestras primas, o nuestras hijas, personas cercanas a nosotras o nosotras mismas, y lo sabemos. Entonces, jamás es una decisión alegre de ninguna mujer. Cuando decide abortar una mujer, claramente aborta. Ahora, es decir, no hay impedimento. Ahora, te diría lo siguiente: vamos a discutir sobre las causales o sobre el tiempo, ningún problema, pero vamos a debatir. Claro. Lo que no puede suceder es que no se debata. Claro. Vamos a debatir qué ha sucedido en Uruguay cuando se legalizó el aborto hasta las 12 semanas, interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas, con consejería. ¿Se aumentaron o disminuyeron los casos de abortos? Disminuyeron, clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no hacemos un debate al respecto? Lo único que tenemos es la negación de esta sociedad. Yo soy partidaria de que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y en consecuencia, como tenemos ese derecho, lo ejercemos, pero ese ejercicio, al estar penalizado el aborto, hace que ciertas mujeres mueran en el intento. Yo voy a pasar por encima de ese límite que ponías cuando decías: no voy a permitir que los señores hablen de determinadas cuestiones. No, perdón, yo jamás dije no voy a permitir. No. Yo diría que los señores tendrían que tener mucho cuidado con respecto a hablar sobre el aborto y sobre cómo se podría sentir una mujer violada, por ejemplo. Claro, en el caso de la violación creo que es innegable y no hay manera de discutir una cuestión como esa. Pero yo he conocido casos de mujeres que decían: estoy pensando en abortar porque fui una noche a divertirme con alguien, no tomé la medida de protección que debía tomar, o no era mi pareja la persona con la que estuve, y finalmente me voy a ahorrar un problema con esto. O sea, yo creo que hay decisiones y decisiones, doctora. Y hay casos en los que uno puede suscribir la salida del aborto, y hay casos donde puede decir: finalmente la mujer no puede, ante esas circunstancias, donde voluntariamente ha mantenido relaciones con un hombre, decir: me voy a despojar de esta criatura.
O sea, es ahí donde a mí me hace un poco de ruido y Claro. digo, no sé si llegamos a la época, a la etapa de la liberalidad a la hora de decir, hagamos nomás en cualquier circunstancia. La mujer siempre tiene su razón, pero hablamos de que la vida de esa criatura se da desde el momento de la concepción. Claro, lo que pasa es que cuando se debate sobre este tema, Santiago, y se plantea que la mujer va a tomar nomás la decisión, no es así. Cuando toma la decisión, por la razón que fuera, lo hace. Y si tiene los medios, lo hace con todas las garantías para su vida y para su futuro reproductivo, incluso estoy hablando, porque una de las consecuencias cuando se hace un mal aborto puede ser algo con respecto a todo el aparato reproductivo. Entonces, no, una legislación de estas características no evita que suceda eso que vos decís que puede suceder. De estas características no lo evita, de ninguna manera. No hay forma de que lo evite, porque una mujer que lo decide lo va a hacer. Lo que hace es penalizar a quienes no tienen los medios. Claro, un hombre que decida matar también lo puede hacer, pero luego es condenado si lo hace. Pues cuando hablamos de una cuestión de estas características, creo que, en mi opinión al menos, entramos justamente en el aspecto filosófico de cuándo hay vida, cuándo no hay vida, si hay vida independiente, si hay vida digna, si no hay vida digna, y se lo dejo a quienes lo quieran discutir. En mi opinión, lo que acá estamos debatiendo, las organizaciones que peleamos por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, es a que cuando tenemos un embarazo no deseado por las razones que fueran, tengamos derecho a interrumpirlo con todas las garantías. Gracias, doctora, por acompañarnos, muy amable. A vos. La doctora Lilian Soto, el programa de hoy hablando en la primera parte sobre este tema que les planteamos ya desde la semana pasada. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema, hablamos de violencia intrafamiliar, hacemos el corte, venimos en 2 minutos. 22:04, 17 grados, la temperatura, continuamos en vivo, el hashtag es AM y ahí pueden por supuesto acercarnos sus opiniones, su parecer con respecto al programa de hoy. El segundo tema del que vamos a hablar es violencia intrafamiliar. Quien más quien menos sufre en la casa algún tipo de violencia. No solamente hablamos de la violencia física, hablamos de una gama de violencia que finalmente se da en el seno familiar y que generalmente se terminan ocultando. Situaciones que se agravan y derivan en aquellos grandes casos que terminamos conociendo después a través de los medios de comunicación, pero ya de manera tardía. Pero antes queremos darle la bienvenida a Whirlpool, que está a partir de hoy con nosotros también en televisión. Sí. Está con nosotros en radio, Enrique. Hace tanto tiempo. En AM, un pacto de confianza que ya lo conocemos. Sí, que tiene su artística propia y que hacemos el show correspondiente cada día. Y desde ahora también está con nosotros aquí los domingos en AM en su versión televisiva. Y con esta promoción que ofrece para mayo, donde fusiona el arte con la tecnología en un obsequio especial que Whirlpool tiene para vos. Y atención, con tu Whirlpool te llevas una pieza de arte inédita realizada por la nueva generación de artistas nacionales, Yuki, Yahashi y Eduardo Bagó. Las obras plasmadas en finas fundas para almohadones que vienen con un obsequio con la compra de las heladeras, microondas, lavarropas Whirlpool, campanas, anafes y hornos empotrables, disponibles en los distribuidores autorizados de todo el país. Whirlpool, la marca que se renueva, que renueva su apoyo a la expresión artística nacional y cuenta con el Pacto de Confianza NGO, que cumple 70 años al servicio del bienestar de las familias. Gracias NGO por estar con nosotros, gracias Whirlpool por ser parte del programa también ahora en televisión todos los domingos. Y ya sabemos ahora, un regalo, sí, cuando estamos buscando algún... ¿Vos estás buscando un regalo, por cierto? Claro, estamos buscando regalos por el Día de la Madre que se acerca, entonces... ¿Ya pasaste por NGO también? Ya pasé, estuvimos buscando qué podemos comprar y además con la noticia ahora que en mayo viene con un obsequio artístico, ¿verdad? Así es, señor. Gracias, Whirlpool. Gracias, NGO, por estar con nosotros. Guillermo, vamos con vos y arrancamos la segunda parte del programa. Así es, señor. Vamos a hablar de violencia intrafamiliar y, como decíamos, una problemática también mucho más común y que se da en muchos hogares, que se sufre en silencio en muchos hogares y sobre todo lo sufren las mujeres. ¿Qué se puede hacer para solucionar este problema? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer desde instituciones del Estado y diferentes organizaciones? De eso vamos a hablar ahora en esta segunda parte de AM. ¿Cuál es el rol que cumple el Estado en el tratamiento de temas sociales tan impactantes como lo son
el abuso a menores y la violencia intrafamiliar? Esta es una de las interrogantes fundamentales que debemos ir respondiendo en la medida en que intentamos desenmarañar la serie de puntos que deben ser abordados cuando surgen planteamientos de este tipo. Uno de los puntos que deberíamos enfatizar en el abuso de niños es la cruda realidad en la que se encuentran sus madres. Este escenario, que se repite en miles de familias en todo el país, muchas veces es respaldado por el silencio cómplice de las progenitoras, que a su vez son víctimas ya que sufren abusos. Así se construye una relación enfermiza en donde las mujeres son dependientes psicológica y económicamente de sus parejas. Las acciones de los organismos oficiales deben ser analizadas a profundidad. Por un lado, la acción de la policía, primera puerta de recepción de las denuncias en estos casos. ¿Cuáles son los límites de su jurisdicción y la manera en la que responden a denuncias de este tipo? Posteriormente, la función del Ministerio Público, que no siempre está a la altura de las circunstancias por una inmensa cantidad de factores, ya sea por inoperancia de sus agentes, sobrecarga de trabajo o simplemente porque este tipo de hechos no despierta interés porque el ámbito de trabajo se limita a una población empobrecida. Es muy frecuente ver en el país que bajo el manto de la impunidad social, miles de mujeres sobreviven a la cruel condena de la violencia intrafamiliar sin un respaldo que las ayude a salir de este entuerto. Por una maldita tradición cultural y en muchas ocasiones por la fuerte influencia religiosa, casos de abusos hacia las mujeres son silenciados, sin que se ofrezca una protección real por parte de los organismos estatales a personas que subsisten en condiciones infrahumanas. Una gran cantidad de mujeres llevan tatuadas en el cuerpo los rastros de esta práctica perversa. Otras, con mucho menos suerte, ya reposan en el eterno silencio de las tumbas sin que nada se pueda hacer para salvarlas. Pero aún, ni siquiera en su memoria se consiguieron aplicar cambios radicales para evitar casos similares. Continuamos, 9 minutos de las 10 de la noche. Quiero presentar a los invitados de esta segunda parte del programa. La licenciada Lourdes Ostertag es del Ministerio de la Mujer, no de la Secretaría. ¿Qué tal, licenciada? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago, y a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. El licenciado Ismael Gaona es de APREVID y me va a decir él exactamente APREVID, la denominación asistencia para prevención y rehabilitación de violencia masculina. ¿Es así? Así mismo. Buenas noches, Santiago, y a la amable audiencia. Es así es la definición, digamos, del programa. Realmente es un programa que trata y rehabilita a los hombres agresores. ¿Es una ONG? Sí, APREVID? sí. ¿Con qué recursos funciona? ¿Cuánto recibe del Estado? No, del Estado absolutamente nada, ¿verdad? Funciona con aportes, digamos, voluntarios de algunas otras personas y en algunos casos también aquellos que son financiados por las propias personas que asisten buscando ese tipo de tratamiento terapéutico. ¿En el año cuántos hombres tratan? Bueno, realmente no traigo yo una estadística, digamos, para ser muy certero en cuanto a las cifras. Sin embargo, estaríamos hablando aproximadamente de 300 personas, ¿verdad? Que ¿Por año? Que estamos recibiendo. Y quiero recalcar que la mayoría del caudal, digamos, de atención de estas personas provienen de la Administración de la Justicia, es decir, del Ministerio Público o del Poder Judicial. O sea, es gente que está obligada a ir a hacer ese tratamiento. Así mismo, en su mayoría. Obviamente están el grupo de personas que asisten por voluntad propia o muchas veces recomendado por algún miembro de la familia.
y también, de hecho, por organizaciones como también el Ministerio de la Mujer, Cuñatu también, y otras organizaciones que asisten a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Nos acompaña también la directora de Cuñatu, Ligia Fraulov, y está con nosotros esta noche. Gracias, directora, por estar con nosotros. Muy Bienvenida. buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctora, por acompañarnos también. Quiero arrancar preguntándote, licenciada, alguna vez hablamos para AM y me decías, nadie trata al hombre golpeador, porque hemos conocido casos, me contabas, de mujeres que llegaban un día y decían, a mí me golpeó Pedro. Se separaban, Pedro y Clara. Un tiempo después venía otra mujer, Ana, y decía, a mí me golpeó Pedro. Sí. O sea, el hombre golpeador terminaba teniendo varias víctimas Sí. y no recibía ningún tipo de tratamiento. ¿Cómo está hoy la situación en cuanto a la violencia y a la situación de la mujer? Y bueno, yo soy terapeuta de la mujer que es la víctima de la violencia, ¿verdad? Y por supuesto que ella no quiere romper el vínculo, no quiere deshacer la familia, no le quiere dejar a sus hijos sin padre. Entonces ella también propone que él cambie. Ella me pide a mí, yo no quiero separarme, yo quiero que él cambie, no quiero que me siga maltratando. Entonces yo le digo que no hay un cambio milagroso, eso el licenciado acá va a poder explicar mejor. No existe un cambio solamente porque ella quiere que... Nadie tiene el poder de cambiar a otra persona, no existe la varita mágica. Entonces el primer paso para un cambio es que la persona quiera cambiar. Entonces ahí es donde se le sugiere a la mujer que la única esperanza de que él cambie es que él acepte hacer un tratamiento terapéutico. Entonces, la situación sigue la misma, o sea, muchas se dan cuenta, o sea, por eso que yo le ofrezco la terapia a ella, que si ella no le puede cambiar a él, o sea, ella no le puede cambiar a él, pero si él no acepta el cambio, ella tiene que cambiar su vida. Entonces, no le queda otra que llegar a la separación. Doctora, ¿cuánto todavía ocupa dentro de esa situación que a veces atienden ustedes en Cuñatu la religión en medio de todo esto? La mujer que viene diciendo, no, a mí el padre me dice, lo que Dios unió no separa al hombre y yo tengo que seguir aguantando esto en casa porque mi religión no me permite divorciarme. ¿Todavía tiene un rol preponderante la religión en todo esto o no? Realmente la mujer que llega hasta nosotras en la fundación está decidida ya a producir el cambio en su vida. Y de esas 25 a 30 mujeres que vienen por día, yo considero que a lo mejor una tiene esa tendencia muy fuerte de la religión, pero el resto no, el resto ya está decidida a hacer el cambio, a modificar su vida y ya viene con esa firme intención de hacerlo. Cuando encuentran los casos que se repiten, ¿cómo la justicia termina actuando? ¿Qué conexión tiene la Secretaría o Cuñatu con la misma justicia para decir, pero señores, ya vinieron en varias ocasiones a quejarse y a contarme que Pedro es un golpeador y ya son varias las mujeres que vienen? ¿Hay una conexión o están disociadas las instituciones hoy? Nosotras trabajamos con las instituciones del Estado, las tres que están encargadas de la ley 1600, que es nuestra ley contra la violencia doméstica. Trabajamos con el Poder Judicial a través de los juzgados de paz, con la policía y también con el respectivo centro de salud o hospital que corresponde a la zona donde vive la mujer. Lo que nosotros hacemos de intermediaria y de hacerle conocer sus derechos a esa mujer. Esto es lo que vos podés hacer, esto es lo que la ley te permite, esto es lo que la ley te puede ayudar en esta situación que tenés. En el caso de que ella no sea escuchada, generalmente acompañamos, no en la mayoría de los casos, pero en los casos donde ellas no son escuchadas, acompañamos a las mujeres a la comisaría o al centro de salud para retirar su diagnóstico o al juzgado de paz, especialmente en la audiencia donde ella asiste, porque muchas veces está el temor que ella no quiere encontrarse con el agresor, ni siquiera en la audiencia que llama el juez o la jueza de paz. Es decir, nosotros somos unas facilitadoras de ese acercamiento de la mujer hacia lo que le provee la ley o el Estado. ¿Cuáles son los casos de violencia que más comúnmente se dan? Porque
Da la sensación que muchos creemos que cuando hablamos de violencia solamente hablamos de una cuestión física. La mujer ya tuvo que haber llegado con un golpe en la cara o en algún lugar para que hablemos de violencia. Pero, ¿qué tipo de violencia se da en la casa, en la familia y a veces pasa desapercibido? Bueno, la más común es la violencia psicológica o verbal, que está incluida en la psicológica. Porque la violencia psicológica está contemplada, hace parte de todos los tipos de violencia, de la física, de la económica y de la sexual. ¿Por qué? Porque una persona que fue agredida físicamente, que es perjudicada patrimonialmente o que es abusada sexualmente, tiene siempre una secuela psicológica. Entonces es la violencia psicológica la que está presente en todos los tipos de violencia. Entonces, por ejemplo, el abuso sexual en niños es una violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, pero el Ministerio de la Mujer, como nosotras no trabajamos con niños, yo soy terapeuta y yo trabajo con mujeres adultas sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y de incesto. Entonces, por eso que cada institución tiene su rol, y todos juntos tenemos que trabajar para que este flagelo de alguna manera por lo menos disminuya, ¿verdad? Licenciado, ¿vos estás en condiciones de afirmar que el hombre golpeador se recupera? Categóricamente. El varón golpeador o agresor, de hecho, debe estar inserto dentro de un programa de tratamiento para que esto sea posible. Sin ninguna terapia, sin ningún tipo de asistencia que modifique los patrones de la conducta agresiva, es imposible hablar de disminución de los índices de violencia intrafamiliar. O como a mí a veces me gusta mucho más hablar de violencia por razones de género, ¿verdad? De hecho que dentro de un proceso de rehabilitación implica trabajar con todas aquellas pautas de conducta que llevan a un agresor a desarrollar ese tipo de comportamiento violento hacia la víctima, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo lleva ese tratamiento? Cuando hablamos de una persona que no es una persona reincidente, cuando hablamos de una persona que tiene el primer caso de violencia en la familia, ¿cuánto tiempo lleva hacer ese tratamiento o no hay un patrón dentro de eso? Sí, existe un patrón. El sistema de tratamiento está muy bien estandarizado en cuanto a fases de la terapia, así como también en una duración aproximada. Y estamos hablando de 48 a 50 sesiones o consultas donde la persona pasa por ese proceso de tratamiento para poder tener otras pautas, digamos, de comportamiento más pacífica en la resolución de sus conflictos. Y eso no solamente genera un beneficio a nivel de la relación de pareja o dentro del ambiente intrafamiliar, sino también ese cambio de conducta reviste de beneficios también en todo el sistema social en el cual está conviviendo ese hombre que en un comienzo era agresor. Cuando hablamos de la llegada de un hombre que es agresor, ¿qué lo convirtió en un agresor? ¿Qué lo llevó a ese hombre a desarrollar esa conducta según lo que ven ustedes en clínica, digamos? Ajá. Existen factores socioculturales, más que nada como solemos hablar del patriarcado, es decir, un sistema cultural donde se ve el predominio del varón por sobre la mujer. Y esto alimentado en los círculos sociales y sobre todo dentro de una familia donde se rige por esas pautas, donde el varón es el jefe de la familia, como se suele decir, y siempre y cuando se cumpla, digamos, las prerrogativas o la voluntad que pueda determinar en algún momento dado este varón agresor. Es decir, es muy importante la pregunta que acabas de hacer porque es bueno desterrar ciertos mitos que tienen que ver con que el hombre agresor es un enfermo mental o que está, digamos, impulsado por algún tipo de sustancia psicotrópica, ¿verdad? O el efecto del alcohol simplemente. Realmente es una conducta que la persona lo tiene inserto dentro del bagaje cultural y todo su proceso educativo. Y quiero agregar algo sumamente importante, Santiago, la situación de impunidad. La situación de impunidad en el cual el varón agresor convive es un acelerante, ¿verdad?, de la conducta violenta. Y cuando hablamos de impunidad, estamos refiriéndonos a eventualmente la propia pareja mujer con esa esperanza de cambio
o en la creencia del perdón y el arrepentimiento que le está manifestando su pareja, ella cree firmemente en eso, entonces no se genera ningún tipo de sanción o cambio posterior a la conducta violenta. Y a eso le agregamos también el sistema de justicia. Doctora, yendo a esto que acaba de decir el licenciado, vamos a suponer que él le dé el alta a un hombre que recibió un tratamiento por golpeador. ¿Usted le recomendaría a una mujer volver con ese hombre que incluso ya tiene un alta después de haber hecho un tratamiento determinado? ¿O la práctica nos demuestra que finalmente es imposible recomendar a una mujer volver a estar con su agresor? La decisión es de ella. Nosotros no le recomendamos nada. Solamente le decimos, estos son tus caminos. Esto vos podés hacer o no hacer si querés. Pero no podemos influir en la conducta que ella va a adoptar posteriormente. Si ella desea, va a volver. Si ella no desea, no va a volver. Y dentro de nuestro trabajo nosotros recibimos a las mujeres una y otra vez después de caer con el mismo agresor o con otro agresor, porque como dijo la licenciada, el cambio tiene que ser de ella. En el momento que ella cambia su situación de violencia. Ella tiene que entender de que la que tiene que cambiar es ella, no la otra persona. Muchas veces con el tratamiento al agresor y con el empoderamiento y la recuperación de la autoestima de la mujer, se logra un cierto equilibrio dentro de la pareja y esa pareja puede permanecer. Porque el desequilibrio es en el poder dentro de lo que es la pareja. Alguien detenta el poder absoluto y la otra persona nada. Entonces, al tratar de recuperar un poco ese equilibrio del poder dentro de la pareja, muchas veces esa pareja perdura. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de violencia en todas sus formas en el seno familiar. No solamente hablamos de la física, hablamos de la violencia económica y es otro tipo de violencia muy común en nuestro país también, que me gustaría ahondar a la vuelta del corte. Venimos en 2 minutos. Estamos de vuelta, seguimos en vivo con AM y este consejo ahora de Claro, porque tu saldo con Claro Prepago dura mucho más, porque Claro te cuadruplica el saldo a partir de 2.000 guaraníes y eso no es todo, además podés navegar ilimitado a solo 1.000 guaraníes por día. Pasate a Claro, navega y llama mucho más con Claro y vení a la mejor tecnología. Seguimos con más debate, Santi. Gracias Guille. Mucha gente opinando a través del Twitter también, el hashtag es AM, ahí nos pueden encontrar. Y sobre todo lo que quiero después es poner a disposición de las mujeres dónde pueden encontrar ayuda en el caso que con alguna situación de la que hablemos hoy finalmente se sientan identificadas. Hablaba antes de la pausa dentro de la variedad de violencia que se da, de la violencia económica. ¿En qué consiste esa violencia económica, licenciada? Sí, menos visible, ¿verdad? Porque no es tan conocida, pero es la violencia donde él le daña a ella patrimonialmente. O no le da lo suficiente para vivir pudiendo hacerlo, la mantiene así con lo justo necesario y a veces ni eso. Cuando él le saca su sueldo, donde él es el que administra el sueldo de ella, donde pone las propiedades, todo a nombre de él y excluyéndole a ella de todo lo que sea el beneficio económico de esa unión, ¿verdad? Donde él le perjudica económicamente incluso a los hijos, ¿verdad? Donde se niega a darles la prestación de alimento una vez que la pareja se separa. O sea que todo eso es violencia económica. ¿Qué consecuencias tiene posteriormente una mujer, doctora, cuando pasa por una situación de violencia? ¿Eso va a los hijos posteriormente? ¿Se transmite a los hijos posteriormente? ¿Cómo se trata a una mujer que fue violentada? No, está perfectamente estudiado que hay un síndrome de estrés postraumático, que son todas las consecuencias psicológicas que dañan a la persona después de la violencia. Esa misma situación pasa a los hijos e hijas, sean víctimas o sean espectadores de la situación. Tal es así que nosotros tuvimos que aumentar nuestra cobertura de atención y tenemos un área infantil y un área de adolescentes, ya que no se le puede tratar únicamente a la madre. También es una forma a veces de romper el círculo.
ya que las niñas pueden ser víctimas y los niños que presencian la violencia pueden ser agresores. Entonces, dentro de ese tratamiento que se hace, se trata también de prevenir a la siguiente generación de seguir viviendo en violencia y seguir reproduciendo la violencia como una conducta aprendida. ¿Cómo se pueden dar todavía casos, licenciada, donde una mujer dice: yo ya denuncié, él tenía una prohibición de acercarse a mi domicilio, se acercó, me volvió a golpear, no pasó absolutamente nada? Sí. La justicia está fallando en ese ámbito, lo vamos a ampliar después con el doctor Con Gallardo también. Sí. La justicia está fallando en eso y parece que no se reivindica hasta hoy ante esa situación. Sí, lo que pasa es que hay diferentes tipos de agresores. Cada persona es única, no hay una persona igual al otro. Cada persona es fruto de su genética y de su historia personal. Entonces no podemos no validar una ley porque para cierto perfil de agresores esa ley no le da una respuesta a esa mujer. ¿Por qué? Porque hay un agresor que puede recibir esa notificación donde él está prohibido acercarse a esa mujer y la respeta y se termina el ciclo de la violencia. Ahí se termina, el tipo respeta y terminó. Pero hay otros que no van a dejar, que esa prohibición no le importa para nada y la va a seguir persiguiendo y la va a seguir acosando y la va a seguir amenazando. Entonces, todavía no hay una ley así que milagrosamente responda a todas las situaciones. Pero no por eso no podemos decirle a las mujeres no denuncien porque la ley no te va luego a respaldar, no hacen caso o lo que fuera. Obviamente que eso lo dejo al abogado, ¿verdad? Pero lo que tal vez debería haber es más sanciones para ese hombre que no respeta, por ejemplo. El hombre que no incumple la orden judicial, debería haber una sanción, me supongo, para que eso no se repita. Licenciado, decías 50 sesiones aproximadamente. ¿Cuántos de los 300 que tenés por año verdaderamente cumplen con esas 50 sesiones y cuántos van quedando por el camino? Bueno, tenemos acá una agrupación, por decirlo, de personas que inclusive han culminado su proceso de rehabilitación y aún así hacen una etapa de mantenimiento donde se fortalecen otra vez todas las pautas que se fueron desarrollando dentro del proceso terapéutico. Están las personas que abandonaron también, sobre todo aquellas quienes recurrieron por voluntad propia y cuando consideran que el hecho que les llevó a solicitar ese apoyo terapéutico se extinguió, entonces ellos ya dicen, bueno, estoy curado, ya no hay problema, y abandonan el tratamiento sin que realmente se haya dado, como estabas mencionando hace rato, el alta, ¿verdad? Ahora, los casos que estamos hablando donde se ha judicializado, indefectiblemente eso tiene que darse su cumplimiento, porque APREVIN remite informes de evolución mensual, ¿verdad? Mensualmente con respecto al proceso en el cual está esa persona. Remite tanto a la unidad fiscal del cual vino, o del juzgado de paz. También estamos trabajando con los juzgados penales de garantía y los juzgados de ejecución penal. Es decir, de acuerdo a cuál es la instancia judicial, ellos no tienen otra alternativa que darle cumplimiento fiel, ¿verdad?, a las medidas judiciales. Y el seguimiento que le dan para evaluarlos posterior al alta, ¿les muestra que el tratamiento que han recibido cumplió con el fin o hay gente que, como un alcohólico, por ejemplo, después de un tiempo cae de nuevo? Bueno, de hecho, como muy bien dijo la licenciada Lourdes, existen diferentes tipos de agresores, ¿verdad? Entonces ninguno es igual a otro. Es decir, de hecho, por más que tengamos un alto porcentaje de personas que ya no han recurrido a la violencia o a la agresión como una pauta de negociación de los conflictos que tengan con su pareja, sin embargo hay otros que sí volvieron a la reincidencia en el menor de los casos. Ahora, cabe resaltar algo, tanto en las fases, por ejemplo, lo que implica exclusión de hogar o restricción de acercamiento, siempre y cuando sean remitidos esos casos a APREVIN por parte de una instancia judicial, nosotros hacemos las evaluaciones técnicas y solicitamos al juzgado, por ejemplo, la posibilidad de o acortar el tiempo de exclusión de hogar o inclusive
prolongar ese tiempo. Yo suelo recomendar a los jueces como un promedio de 90 días en cuanto a la exclusión de hogar, ya basado en indicadores técnicos de investigación que lo fuimos haciendo en APREVIM. Y por otro lado, algo fundamental también, que todas las evaluaciones para remitir los informes a las instancias de justicia se hacen con la víctima. Es decir, quien coevalúa el proceso de avance o no, ¿verdad?, es la propia mujer que ha sido víctima e inclusive otro miembro del entorno familiar. Entonces, de esa manera no se da una evaluación solamente del terapeuta con el varón agresor, sino estamos utilizando otros recursos de su entorno, como son precisamente la víctima, quien es la que realmente va a decir, sí, ¿verdad?, mi marido o mi pareja está cambiando o no. Licenciada, ¿qué le dirías hoy a aquellas mujeres que están pasando por alguna situación de violencia en la casa? Aquellas que tienen el temor porque de por ahí el marido se puede enterar, va a ser peor si es que se entera que recurrieron a alguna instancia para hacer una denuncia. ¿Qué recomendación darías a esas mujeres? Sí, bueno, como te digo, también cada caso es único. Entonces ella viene al Ministerio de la Mujer, donde ella hay un protocolo de atención. Ella es recibida en el ministerio, pasa con la psicóloga, ella también tiene una orientación legal con nuestras abogadas, y cada caso es único y es evaluado según la situación. Si nosotros consideramos que esa mujer que vino a buscar ayuda, ella corre algún tipo de riesgo y entonces queremos salvaguardar su integridad, entonces nosotros también contamos con nuestra casa abrigo, que es una casa que está en un lugar donde, que no es público, ¿verdad?, donde ella puede recibir también el albergue para que ella pueda realizar su denuncia y ir a resguardarse según el nivel de peligrosidad de su agresor. Es una mujer que está con amenaza de muerte, que él ya le mostró un arma, donde hay diferentes factores que nosotros evaluamos para ver que ella pueda ser resguardada, ¿verdad? Claro. ¿Hay algún número al que puedan llamar ellas para sí, acercarse? Tenemos el teléfono, porque en el Ministerio de la Mujer estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 18 horas. Y el teléfono de lunes a viernes, ¿verdad? Y el teléfono 137 es nuestro número para cualquier consulta en 7 días de la semana, 24 horas, todos los días del año. 137 desde la línea baja. De línea baja, celular, y es gratuito. Gracias, gratuito. Licenciada, por acompañarnos. Encantada. Licenciado, ¿cómo el hombre que finalmente necesita un tratamiento como este, aquel que no lo hace por un imperativo judicial, cómo hace finalmente para acercarse a APREVIM? Bueno, quiero rescatar lo que la doctora estaba mencionando también precedentemente en cuanto a que es importante que la mujer tome conciencia de que ella es protagonista del cambio. ¿Por qué menciono esto? La utilidad, así como en un programa prestigioso como el de ustedes, la utilidad social que podemos sacar de esto es que las mujeres puedan aprender las señales en las cuales está incurriendo probablemente en una situación de violencia y actuar a tiempo, ¿verdad? Porque cuanto mayor es la frecuencia de los actos agresivos, también se encuentra mayor grado de intensidad de esa violencia. Entonces, en cada hogar paraguayo que está hoy observando este programa, es importante que sepan, sobre todo las mujeres, detectar a tiempo esas señales de agresión y conminar, ¿verdad?, o buscar justamente con su pareja una asistencia profesional como la que brindamos en APREVIM, para que se pueda evitar inclusive llegar a un acto antijurídico. ¿Cuánto cuesta ese tratamiento? Tiene diferentes costos de acuerdo a la posibilidad económica también de las personas, ¿verdad? Sobre todo cuando... ¿Pero entre cuánto y cuánto hablamos, licenciado? Estamos hablando entre 50 a 100.000 guaraníes. ¿Por sesión? Por sesión. ¿Y qué pasa cuando alguien no lo puede cubrir? Tendría que ver, hay muchos casos realmente donde también aceptamos igualmente, ¿verdad? O también tenemos ciertos padrinazgos, ¿verdad?, que apoyan un proceso de rehabilitación. Es decir, siempre se busca la manera en aceptar los casos, contribuyendo de esa manera a mejorar la sociedad paraguaya. Gracias por acompañarnos, licenciado. Doctora, ¿cómo hace una mujer que hoy se siente identificada con alguna de estas características de las cuales hablábamos
para poder acercarse hasta Cuñate y recibir algún tipo de asistencia? Bueno, nosotros estamos en la calle Celsa Sperati, 3865, casi Capitán Cañiza, detrás más o menos del Club River Plate. Tenemos una atención de 8 a 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Cerramos los sábados y los domingos por el cuidado que tenemos que tener con nuestras profesionales. Es un trabajo muy intenso, muy cargado, muy duro, que necesita de descanso por lo menos mental de 2 días. También, como el Ministerio de la Mujer, tenemos un sistema de trabajo donde la mujer acude y pasa por admisión, donde se trata de aclarar de cierta manera cuál es el problema más acuciante que ella tiene. También siempre los consejos sobre salvaguardar su vida cuando la violencia es extrema. Y posteriormente el tratamiento psicológico, que también tiene su duración para cada mujer, donde se trata de recuperar la autoestima y el empoderamiento de la mujer, que son las cosas que el agresor cercena desde el primer momento. Gracias. ¿El número donde pueden llamar? 30 es el 226-793 y el 208-641. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muy amable. Nos vamos con Enrique a la pausa. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros el doctor Juan Alberto Congallardo, va a hablar con nosotros de este tema que estamos mencionando también, que estamos debatiendo. Así que en un minuto, a la vuelta de la pausa, ya está con nosotros el doctor aquí en mesa también. Enrique, vamos con vos. Gracias, Santiago. Y unos datos estadísticos que habíamos dado en el programa anterior y que generaron una gran repercusión mediática, porque lo que demostraba era que este caso de embarazo infantil no es el único. Por ejemplo, lo que tenemos en pantalla en este momento, que el 20% de los embarazos en Paraguay corresponde a adolescentes. Cuando decimos adolescentes hablamos de personas que tienen entre 13 y 18 años de edad. Otro dato interesantísimo, 2 de los partos diarios en Paraguay corresponden a adolescentes de 10 a 14 años de edad. Otro dato, algo que tiene que ver con lo que ocurre anualmente. Cada año se registran en Paraguay 20.000 embarazos adolescentes. Estos datos estadísticos los obtuvimos recopilando varias fuentes, entre ellas UNICEF y el propio Ministerio de Salud. Vamos al siguiente dato de un estudio que se hizo entre el 2006 y el 2009. Entre ese periodo de años hubo 211 egresos hospitalarios por aborto de niñas de 10 a 14 años, un promedio de 53 casos por año. Y el dato interesante para contrastar nada más con lo que decíamos anteriormente, 14 casos de aborto llegaron a la justicia. Fíjense que entre el 2009 y 2006, entre 2006 y 2009, digo bien, hubo 211 egresos hospitalarios. Este otro dato, entre el 2009 y el 2011 hubo un incremento en el registro de la cantidad de nacidos vivos de madres de 10 a 14 años, pasando de 590 a 611. Vamos a otro dato, otro estudio que se hizo en el 2008, en este caso. En el 2008, una de cada 4 mujeres que consultó por aborto tenía menos de 19 años de edad. Esto es un dato que tuvimos del Ministerio de Salud y también de UNFPA. Otro dato interesante, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de maltrato por parte de su madre, padre o ambos. Esto en Paraguay. Finalmente, 2 de cada 10 mujeres de 15 a 44 años de edad reportaron haber sido violadas alguna vez antes de cumplir 15 años de edad. Un estudio que hizo UNICEF el 2013 en nuestro país, Santiago. Bueno, gracias, Enrique. Datos realmente reveladores con respecto a la situación que hoy estamos viviendo en Paraguay. Doctor Congallardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, para vos y la audiencia. Doctor, en la práctica judicial, digamos, cuando están ustedes en algún proceso donde alguna mujer denunció que es violentada, que el marido, el novio le pega, ¿cuántas veces logran alejar al golpeador de la casa o del lugar donde está esa víctima? Y actualmente, ¿verdad?, a través de la ley 1600, ¿verdad?, que es un mecanismo que tiene estas medidas, digamos, se puede lograr, pero no se da en la generalidad de los casos. Ahora, a partir del caso Trote, ¿verdad?, y otros casos similares que se sucedieron, sí ya se tuvo en cuenta, ¿verdad?, y se está dando más, digamos. No te quiero decir, no tengo la cifra exacta, ¿verdad?, habría que ver esto en el sistema de justicia civil,
pero se aumentó bastante esto. ¿Fue ejemplar, crees, así como se buscaba en algún momento la sentencia que se le dio, la condena que se le dio a Trote en su caso? Yo, aparte de ser ejemplar, yo creo que fue útil y pertinente, Santiago. ¿Por qué, doctor? Porque por la finalidad de la pena, ¿verdad? En el sentido de que fue un caso emblemático donde se vio reflejado, ¿verdad? Dentro de la familia la violencia extrema y esto apoyaron, ¿verdad? Todo el conglomerado de las mujeres, ¿verdad? Cuando se da el caso Trote en particular, sí. Otras mujeres empiezan a denunciar casos similares que se estaban dando también en su familia. ¿Sirvió como para que la gente se anime a denunciar de alguna manera lo que estaba viviendo, doctor? Y fue una avalancha a partir del caso Trote, porque como siempre yo digo, se puso en el tapete, ¿verdad? Se agregó a la agenda. Y evidentemente hay un antes y un después de eso, evidentemente que sí. ¿Cómo se consiguió esa condena? Es histórica, pero ¿cuáles fueron los elementos que finalmente crees terminaron volcando la balanza para decir merece la pena que tuvo finalmente Adolfo Trote? Y yo creo que fue el propio Adolfo que contribuyó bastante. Y aparte el excelente trabajo del fiscal Federico Espinosa, ¿verdad? Que llevó la causa que actualmente está en delito económico. Que te digo, o sea, yo nunca vi en mi vida una abstención con 4 hojas. 4 carillas tenía la abstención donde se le comunicaban todas las pruebas. Y en cuanto a los elementos que ustedes lograron recoger de alguna manera, ¿cuáles son, crees, los agravantes, además de todo el caso que conocemos en sí, pero para que la justicia diga, nosotros vamos a elevar a lo que solicita finalmente la querella? Y justamente en ese caso hubo 3 agravantes que se dieron de forma conjunta y eso se tuvo en cuenta. Por eso el fiscal en su momento pidió la máxima, ¿verdad? Y en atención también al informe psicológico de que inclusive la testigo, la psicóloga de la defensa también había hablado de que él era peligroso en ese momento, ¿verdad? Al evaluarse, que era una persona muy violenta que tenía bajo nivel de la frustración y de que él podría inclusive seguir cometiendo hechos de esa clase. Y esto se tuvo en cuenta. Hoy ligamos de alguna manera lo que se da en cuanto a la violencia para unir con respecto a los casos de aborto que se dan en Paraguay. Y decía hace rato, en Paraguay se puede abortar. Porque finalmente la legislación nos dice una cosa, pero la práctica nos dice totalmente otra cosa. Así mismo. ¿Conoces un caso? Nosotros mirábamos los casos 2013, 2014 y 2015. Un caso de una persona que haya sido condenada por aborto, doctor. Creo que había una persona, una mujer privada de su libertad con una condena. Pero creo que 1 o 2 casos en toda la historia. Inclusive yo llevé una a la defensa y vi uno de los material, ¿verdad? Del año 2013, de que terminó con una suspensión condicional del procedimiento. O sea, en atención a la calificación y sobre todo hay que tener en cuenta de que esto recién se modifica en el 2008, ¿verdad? Con la 3440, la modificatoria. Anteriormente la pena era más exigua. ¿Y por qué se dan los casos, doctor, donde hablamos de un delito, si miramos estrictamente la ley, pero finalmente la justicia termina desestimando, la justicia termina sin resolver los casos, la justicia termina teniendo la evidencia del médico que practicó el aborto y ese médico termina absolutamente impune? ¿Por qué se da eso? Por la selectividad, o sea, eso hay que entender el funcionamiento del sistema penal, es eminentemente selectivo. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? En la comisión, todos en algún momento de la vida cometemos un hecho punible. Consumimos algún producto de Cervepar, agarramos el volante, por ejemplo, compramos un CD trucho o todos los estudiantes del país hacen fotocopia del libro que tienen derecho a autor. Claro. Entonces, en algún momento de la vida todos cometemos delitos, pero al Estado hay cierto tipo de hechos que realmente no le importa investigar y menos que se esclarezcan y llegar a una pena. O sea, los casos de aborto, ¿crees? Mirando lo que inclusive planteábamos de los casos de aborto, de suspensión condicional, las condenas, ¿no le importan al Estado paraguayo? Esta es una estadística que no solamente se da en Paraguay, se da en Argentina, en Brasil, en toda la región, ¿verdad? O sea, básicamente en Argentina creo que hablaba Zaffaroni, habría algo así como 200.000 abortos en la década del 2000, ¿verdad? ¿Y cuántas condenas hay? Prácticamente nula es la condena. Realmente esto hace que se deslegitime el sistema porque si bien está establecido, no hay una pena en concreto. O sea, está la formulación de la criminalización primaria que es la norma, pero al bajar a tierra la criminalización secundaria
es un fiasco, ¿verdad? No hay un solo caso. ¿Vos crees que hoy merece por lo menos algún tipo de debate la legislación que tenemos? O sea, agravando las penas, o sea, suprimiendo las penas con respecto al aborto en particular. Yo creo que es un tema social y inclusive se puede llegar a podemos pensar en despenalizar también el aborto. Hay países que despenalizaron hasta cierta época, ¿verdad? Cuba, por ejemplo, le llama legrado, ¿verdad? Hasta los 2 meses no habría ningún problema en todos los casos. Ahora, hay que ajustar, ¿verdad? Porque también tenemos el artículo 4º de la Constitución que defiende la vida a partir de la concepción. O sea, ese sería, y esto fue un artículo que creo que solamente el Paraguay tiene. Y es por obra y gracia de la Iglesia Católica. Donde todavía ejerció influencia absolutamente, en una redacción como esta. Absolutamente. ¿Y crees que este mismo artículo puede llegar a ser debatido ya hoy por la sociedad o todavía no estamos tan maduros como para plantear un debate como este? Yo creo que no, porque si bien se modificó, o sea, el debate amplio realmente fue un poquitito antes del año 97, el 27 de noviembre de 1997 sale el nuevo Código Penal. En el nuevo Código Penal, inclusive, tan problemático y tan conflictivo fue el debate en ese momento que no se tocaron esos artículos, sale totalmente de la lógica intrasistémica, digamos, del código y se deja como estaba en el Código Teodosio, una ley de 1910 que recién fue modificada en el año 2008 con la reforma del código. Si a vos viniera alguien y te dijera, doctor, queremos que lleves este caso sobre aborto, ¿qué le dirías sabiendo que la justicia finalmente no le importa, al Estado paraguayo no le importa resolver los casos de aborto? Y si es por la defensa, con seguridad que vamos a ganar el caso, ¿verdad? Es así mismo, porque la estadística prácticamente es cero, ¿verdad? Creo que un caso hubo de condena, que yo recuerdo que había una persona privada de su libertad, después más nunca. O sea, acá hay que tener en cuenta que el derecho penal tiene un efecto simbólico, ¿verdad? O sea, la norma sirve como un tipo de coacción psicológica a los efectos de que alguien no cometa un hecho punible. En este caso, esto se desdibuja absolutamente, porque ¿qué es lo que tiene una persona en cuenta cuando va a cometer un hecho punible? La impunidad de su conducta. Claro. Y acá tenés la impunidad asegurada. O sea, lo que hablamos del caso de aborto en particular es un saque dentro de la legislación paraguaya, pero ese saque ya no le asusta absolutamente a nadie. Queda la criminalización primaria, ¿verdad? Que está en la norma, pero la criminalización secundaria, cuando baja una persona, no existe. Entonces, se desdibuja totalmente. O sea, tenemos la ley, pero ¿para qué? Para que nos aplique. Estar en la misma situación, doctor. Y hay, en el Código Penal hay bastante, ¿verdad? No es la única. El caso del abuso sexual en niños, ¿verdad? Tenemos un índice de cifra negra altísimo. Altísima, y en ciertos departamentos donde hay más recurrencia, pero mismo en la capital, ¿verdad? El caso del Instituto del Criadazgo, por ejemplo, que generalmente son abusados, ¿verdad? Niños que vienen, todo esto que están en situación de vulnerabilidad realmente no se denuncia. Doctor, se nos fue el tiempo, pero te agradezco por estar con nosotros, lo vamos a ampliar seguramente en radio. Gracias, doctor. No, por favor, cuando guste, Santiago. Gracias por acompañarnos. El doctor Juan Alberto Con Gallardo compartiendo con nosotros. Hacemos la pausa, venimos en 2 minutos. 11 de la noche con 3 minutos, momento de cerrar esta emisión de AM, recordándoles que estamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde junto a Enrique Dávalos en la versión radio de Algo Anda Mal a través de Cardinal 730 AM. Pueden descargar la aplicación también para su teléfono celular, por supuesto para sintonizar durante todo el día y de 2 a 4 con AM en particular, Radio Cardinal. Con Extra, mañana, por supuesto, a 2000 guaraníes, toda la información del día. Así es, toda la información útil, página escolar también todos los días, así que aprovechen. Y se viene un nuevo programa informativo del canal. Así es, una nueva propuesta que arranca el día de mañana, 11:30 de la noche, con Enrique Dávalos, con Elvin Cops. Vamos a estar presentando Noticiero Tercera Edición. La vuelta de Noticiero Tercera en vivo a través de Canal 13. Desde las 11:30, así que el mayor de los éxitos para Enrique, para Elvin en esta nueva propuesta, ampliando la franja informativa de Canal 13. Nos vamos. Nos vamos, señor. Hasta el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Cervepar. Claro, sí, claro que sí. Whirlpool, de la mano con el arte, con el Pacto de Confianza NGO, 70 años, presentaron AAM, con los auspicios de Lausil Worldwide University, Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Máxima velocidad.